Fue como si se acercara, se hizo más grande y se formó un color amarillento entre amarillo y rojo. Asomo la cabeza por la ventanilla y veo un objeto sobre mi cabeza de dimensiones bastante grandes. Salimos afuera porque ahí vimos un gran resplandor que era una nave de los extraterrestres que daba vuelta al patio. Y se formó un círculo oscuro con un resplandor muy potente hacia todo alrededor. Y empezó a desplazarse de sur a norte. Despacito, 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 se fue perdiendo en el horizonte y formándose como una neblina hacia el final. Muchos piensan que están aquí prácticamente desde siempre, que incluso entraron en contacto directo con el hombre antiguo, dando origen a la mayoría de las religiones, o influyendo con sus conocimientos para que culturas que estaban en etapas iniciales de su desarrollo dieran un prodigioso salto hacia adelante. América está llena de ejemplos que podrían servir para apoyar esa hipótesis. Pueblos que en la más absoluta carencia técnica, enfrentados a un medio hostil en plena edad de piedra, levantaron templos fastuosos, alinearon edificios inmensos según la posición de las estrellas o tallaron la piedra con un arte exquisito. Culturas surgidas bruscamente, que en el espacio de muy pocos siglos alcanzaron grandes conocimientos astronómicos, utilizaron las matemáticas o desarrollaron una escritura compleja, en tanto que el resto de los pueblos de su entorno vivían en la barbarie. Para otros es un fenómeno actual, cuya historia no va más atrás de 40 años, coincidiendo con el despertar de las expectativas espaciales para la humanidad. Eso ha servido para que algunos teóricos especulen con un presunto delirio colectivo o una deformación histérica de fenómenos astronómicos o atmosféricos totalmente naturales. Pero lo cierto es que aunque solo 1 de cada 1000 testigos relate públicamente su experiencia, el número de testimonios es ya abrumador. Y que aunque solo 1 de cada 100.000 tenga en ese momento una cámara fotográfica a mano, la cantidad de fotografías de ovnis es también enorme. Algunas son fraudulentas, otras se deben a fenómenos de refracción, pero la mayoría son auténticas. Incluso los ovnis han sido filmados en diferentes ocasiones, como este, obtenido el 29 de mayo de 1986 por una cadena de televisión brasileña que estaba realizando en ese momento un comercial. O estos otros, filmados en Tenerife durante 1989. A pesar de documentos gráficos como estos y de los millones de testigos, los gobiernos siguen guardando silencio. Es bastante habitual que los ovnis sobrevuelen los países y que surjan las alertas rojas, que salgan los aviones de combate en su interceptación. Los estados mayores, especialmente, tienen muy buena información sobre esto. Nosotros disponemos de datos abundantes al respecto que lo ratifican. Pero, sin embargo, siguen guardando silencio, como decimos. Probablemente una de las razones para esta actitud respecto a los militares, respecto a los estados mayores, se basa en el hecho de que se encuentran atados de pies y manos. La tecnología de estas naves es tan extraordinaria, yo diría que casi tan mágica, que ni siquiera los aviones más modernos, más complejos, pueden hacer absolutamente nada y quedan sencillamente en ridículo, como si se tratara de simples juguetes al lado de ovnis. Pero a pesar de ello, también hay excepciones. De vez en cuando, algunos de los gobiernos, sobre todo los militares, tienen la nobleza de reconocer públicamente que han tenido encuentros con ovnis. Este es el caso, por ejemplo, del histórico 19 de mayo de 1986 en Brasil, donde las Fuerzas Armadas, ante la sorpresa de todo el mundo, se sentaron frente a los periodistas para reconocer la realidad del fenómeno ovni. Durante vários minutos, as aeronaves nossas que decolaram foram acompanhadas por esses objetos.
Uma aeronave foi comparada por cerca de 7 de um lado e 6 do outro. Agora, qual é a explicação? Não podemos dar ao senhor porque nós não temos essa explicação. De todas formas, el tema ha alcanzado tal dimensión que preocuparse a estas alturas de lo que puedan pues es una tontería. Como lo es invertir tiempo y dinero para comprobar si una fotografía es auténtica o está trucada, o confeccionar larguísimas y complejas estadísticas en las que encajar según su nivel de credibilidad al testigo. En este momento el fenómeno ovni es tan evidente que aquel que duda de su existencia es simplemente porque no está suficientemente informado. Lo paradójico es que mientras algunos investigadores invierten sus esfuerzos en convencerse a sí mismos y a los demás de que los ovnis existen, muchas personas, muchas más de las que pueda pensarse, están en contacto con los tripulantes de esos objetos volantes no identificados. Porque paralelamente a esa tecnología asombrosa, ellos parecen no tener dificultad alguna para ponerse en contacto mentalmente con nosotros.